Muy buenos días y bienvenidos al curso de Fundamentos de Arquitectura de Software de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy bien, como ya se ha comentado en clases, las sesiones teóricas, en este caso la lectura y la explicación de las diapositivas, se van a realizar mediante video tutoriales donde se va a explicar toda la teoría concerniente a este curso, ¿ya? Y la parte práctica y la ronda de, en este caso diremos, las preguntas se van a realizar en el salón, ¿ya? En este caso estos videos estarán disponibles una semana antes de cada inicio. Por ejemplo, en este caso esta es la sesión 1, ya está disponible antes del inicio de clases. Entonces en la semana 1 ya está saliendo también los videos para la semana 2. Entonces de tal manera que una semana antes o a más tardar el domingo estarán disponibles estos videos. ¿Ok? Muy bien. Sean nuevamente bienvenidos al curso de Fundamentos, un curso que se encuentra en el 7º semestre o ciclo de su carrera. Muy bien. En este caso nos toca hablar del tema de Software Architecture o arquitectura de software. Ya, muy bien, antes de iniciar, repito, en clases hacemos la ronda de preguntas, el conversatorio, ¿ya? Y adicionalmente hacemos la parte práctico-aplicativa, ya que hasta inclusive lo podemos hacer una sesión grabada, ¿ya? O en este caso también el avance de su proyecto que ya también se ha explicado en clases. Entonces se va a empezar con la explicación, con la teoría. Ok, listo, muy bien, iniciamos. Y que el tema que vamos a ver hoy día es de la unidad 1, es el tema, o mejor dicho, es overview, porque vamos a ver un aspecto general haciendo un review de lo que se ha visto en el curso prerequisito, que es diseño y patrones de software, que es el prerequisito de este curso. Y vamos a hacer un refresh y algunos temas que vamos a necesitarlos para poder continuar con el avance de forma normal del curso. Muy bien. Que disculpen. Ok, ahí está el mouse. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta unidad? Es que el estudiante comprenda la arquitectura de aplicaciones empresariales y los patrones involucrados en esta tecnología. Nos enfocamos, repito, en el aspecto empresarial y en los patrones que vamos a tocar. Muy bien, ¿cuál es nuestra agenda de hoy día? Vamos a ver lo que es una introducción y lo que es propiamente Software Architecture o la arquitectura de software. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que ver es la importancia de la arquitectura. Saben muy bien que dentro de un proceso o dentro de un ciclo de vida del proceso de desarrollo de un software hay muchas actividades que se realizan. Generalmente cuando ustedes empiezan semestres inferiores lo que hacen es pues enseñarles los cursos de programación, o sea, les enseñan a programar. Pero este proceso de desarrollo de software no solo es la etapa de programación, sino hay una parte importante que es la arquitectura del software. En este caso, ¿por qué es importante esta arquitectura? Porque esta arquitectura nos va a permitir conocer o diseñar o implementar la estructura del sistema, la estructura de todo este sistema. Ya, y tiene un impacto o la característica principal de esta arquitectura es satisfacer los requisitos de nuestros clientes o llámese también de nuestros usuarios. Y estos se van a apreciar o se van a notar o los vamos a poder, entre comillas, diremos cuantificar mediante los atributos de calidad. Estos atributos de calidad los vamos a ver más adelante, creo que es en la semana 2. Ya, eso también ya el contenido del curso se ha explicado en sesión presencial. Ahí está el sílabus y ahí también hemos visto todo lo concernido. Muy bien, algunos de estos atributos, porque es una lista larga, que vamos a verlo, son por ejemplo la disponibilidad, la usabilidad, la modificabilidad y otros que vamos a ver que nos van a permitir pues eso, identificar que nuestro producto es un producto de calidad. Muy bien, entonces en este caso lo primero que tenemos que entender
O diferenciar es, por ejemplo, qué es una arquitectura empresarial, qué es una arquitectura de sistemas, qué es una arquitectura de software. Entonces empecemos primero lo que vendría a ser una arquitectura empresarial. Cuando hablamos de arquitectura empresarial, como su propio nombre lo dice, nos hacemos referencia a la empresa. ¿Ya? La empresa que nosotros vamos a automatizar o vamos a desarrollar software. Entonces, cuando hablamos de arquitectura empresarial, nos referimos a la gente, a las personas, los procesos y la tecnología que se usa. O sea, nos metemos más a la parte organizativa de la organización, o de la empresa. ¿Ya? Y no se ve lo que es la tecnología, ¿ya? Porque hay que ver que es muy diferente a una arquitectura propiamente de software, ¿ya? Y se prioriza la estrategia antes que el código. O sea, lo primero es entender la organización, específicamente cómo funciona todo, ¿ya? Entonces, hasta este punto no hablamos nada de código, porque a veces nos emocionamos, y eso es lo que ocurre a veces cuando en los semestres inferiores llevamos cursos de programación, y cuando nos queda un poco esa mentalidad de que cuando vemos software, pues directamente queremos ir a la computadora y empezar a programar. No, hay un cierto proceso que se sigue previamente. Muy bien, hay todo un framework para poder realizar esta arquitectura empresarial, que generalmente, por ejemplo, en esta universidad lo llevan los estudiantes de la escuela o el programa que se llama Ingeniería de Sistemas de Información. Ellos tienen varios cursos donde ven este tema a profundidad. En nuestro caso no es así, porque en nuestra carrera está más a ver una arquitectura de software. Muy bien, vamos a otro concepto, algo pequeño, que vendría a ser qué es una arquitectura de un sistema. La arquitectura empresarial era a nivel de la organización de una empresa. Cuando hablamos de sistema, vemos ya a nivel de la estructura completa, ¿ya? Pero todavía a un alto nivel, no todavía nos metemos a código. ¿Ya? Todavía experiencia, porque a veces nos emocionamos y como alguien por ahí me comentaba, pues profe, me escuecen los dedos para empezar a implementar. Digo, con calma todavía, porque primero hay que estructurar todo. Entonces hablamos de una estructura a nivel, o en este caso, perdón, a alto nivel. ¿Y cuál es lo importante de aquí? Entender esa combinación entre hardware y software, ¿ya? Entre hardware y software. Y hablamos justamente eso, de una abstracción, pero todavía de alto nivel. ¿Ya? Todavía en alto, no nos metemos todavía al código, hasta específicamente inclusive qué tecnología. Hablamos de los componentes que se van a utilizar en estos subsistemas, porque cuando hablamos de estructura implica que son componentes que van a integrar este sistema. ¿Ya? También hablamos de relacionado con la interoperabilidad y la integración, porque cuando hablamos de arquitectura siempre hablamos de ese aspecto de integrarnos con otros sistemas, y a la vez esta arquitectura que nosotros hagamos tiene que estar pues integrada, ¿ya? Y si es una arquitectura pues de toda una organización, tiene que haber una integración. Repito, no solo en la organización, sino también que lo vamos a ver externamente. Ya lo que más adelante ya vamos a conversar, por ejemplo, vamos a hablar de los APIs, vamos a hablar de los microservicios y otros servicios, o vamos a hablar inclusive de lo que es OAuth, REST y otros temas más adelante. Muy bien, adicionalmente ya vamos centrando al concepto. Repito, esto es solo una introducción, más adelante vamos a ver detalladamente cada uno y ampliamente. Muy bien, vamos un poco al concepto ya de la arquitectura de software. Cuando hablamos de arquitectura de software, esto ya está más relacionado a eso, al software. ¿Ya? Por eso hablamos, dice concepción hasta el despliegue código. Un arquitecto de software ya hasta, repito, va todo el ciclo de vida hasta llegar el proceso de despliegue, o llámese, o bien conocido como es el pase a producción. ¿Ya? Muy bien. Esta arquitectura pues se nutre de todo, porque la arquitectura a nivel de software no sería factible si previamente no hemos hecho una arquitectura a nivel de una aplicación, arquitectura a nivel empresarial, una arquitectura a nivel de sistemas y una arquitectura a nivel de aplicaciones. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablamos de arquitectura de software, repito, nos concentramos más en el aspecto ya de tecnología, de programación, ¿ya? Y dependemos, no digamos dependemos, pero obtiene ya información hasta cierto punto, repito, bueno, podría llamarse una dependencia de las demás arquitecturas.
¿Ok? Entonces ahí podemos ver un gráfico que nos da un poco este escenario. Si se dan cuenta, ok, voy a un poco activar por aquí. Acá está. Voy a utilizar acá ahí está esta herramienta. Por ejemplo, aquí tenemos la arquitectura empresarial. Y ahí está, que está basado ¿qué? En estrategias, negocios y tecnología. Ya me interesa más centrarme en el negocio, entender el negocio. Y esa parte es muy importante, porque no tiene nada de sentido que me vaya de frente a programar si no conozco el negocio. ¿Ya? Y lo que yo le llamo siempre el core de negocio. Tengo que entender cómo funciona, comprender ese negocio y recién puedo armar esa arquitectura. Luego viene la arquitectura a nivel de sistemas, donde ya vemos a nivel de procesos, datos, software y hardware. ¿Ya? Porque estoy viendo, pero esto todavía a alto nivel. ¿Ya? Todavía no me concentro tanto en los detalles. En la arquitectura de software, que es la parte baja que está aquí, ahí sí me voy a concentrar ya específicamente en qué tecnología, qué voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar, qué datos voy a utilizar, inclusive a nivel qué tecnología voy a utilizar, hasta inclusive el lenguaje, o hasta inclusive puedo llegar hasta el nivel de clase. ¿Ya? Inclusive hasta podemos hablar de funciones. ¿Ok? Muy bien. Ok, perdón. Ok, vamos ahí, que se me escapó el mouse. Ok, muy bien, eso fue una introducción rápida, porque repito, tenemos todo un semestre para comprender todos estos temas, pero vamos ya identificando ciertos temas. Muy bien, vamos ahora al concepto propio de lo que es la arquitectura de un software. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura, siempre ustedes deben relacionarlo con el concepto de estructura. ¿Ya? Es una estructura, ¿ya? Lo que dice acá, voy a leerlo literalmente, ¿ya? Porque es una definición, las definiciones se leen literalmente. Ya dice, es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre el sistema. Comprende elementos de software relacionados entre ellos y propiedades de ambos. Entonces, siempre que ustedes escuchen el término de arquitectura, lo tienen que relacionar uno a la estructura. ¿Cómo está estructurado todo? Y luego, sobre los elementos, pero específicamente elementos de software, que están y cómo se relaciona. ¿Ya? En este caso, en este curso es muy interesante porque acá aplicas todo lo previamente aprendido, aquí se aplica, ¿ya? Porque se aplican todos los conceptos. Uno de los elementos, vamos a hablar de módulos, vamos a hablar de dependencias entre los módulos, porque acá llegamos a módulos, ¿ya? Vamos a llegar sí a elementos a código, pero en este caso empecemos a hablar de lo que son módulos. Esos elementos que están interrelacionados dentro de la estructura son los módulos. Dentro de estos módulos van a existir dependencias o relaciones entre estos módulos y cada uno de estos módulos van a tener pues propiedades, ¿ya? Propiedades. Entonces vamos concentrando ya palabras claves, estructura, elementos, módulos, dependencia, relaciones entre los módulos y lo que vendrían a ser propiedades de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una arquitectura, este es un diagrama de componentes realizado en UML, que es una de las herramientas que se utiliza para poder hacer un modelado o un diseño. ¿Ah? Entonces esto lo veamos en este caso, por ejemplo, es una capa, y eso vamos a hablarlo también, vamos a utilizar ciertos términos, por ejemplo capa, en este caso en inglés se llama layer, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá hay una interfaz, un UI, ¿ya? Un destinatario de factura, y acá hay un componente encargado de la gestión de facturas de comprador. ¿Ya? Esta gestión de facturas, por ejemplo, ¿qué hace? Hace un uso de gestión de planificación de pago. ¿Ya? Entonces, cada componente, en este caso, a nivel de arquitectura, se especifica en eso. Cómo los componentes interactúan, lo que decía aquí, ¿no? Aquí cómo se relacionan. Y esa relación a veces son relaciones de dependencia. ¿Ya? Y luego este componente que es una gestión de planificación de pagos, y acá hay una interfaz de solicitud de pago, y esta interfaz no siempre, repito, puede ser una pantalla, ya podría ser un API o podría ser un evento, ya no siempre, porque a veces tenemos un poco esa mentalidad cuando tenemos a interfaz, pensamos siempre en una pantalla, ya podría ser cualquier tipo de interfaz de interacción. ¿Ya? Y luego hay otro componente, en este caso que es un gestión de cuentas, que permite pues realizar esa diremos esa transferencia a nivel de cuentas. ¿Va? Muy bien, esto lo vamos a ver con calma, no se preocupen, pero es un ejemplo de una arquitectura. Muy bien, vamos a otro concepto, perdón, otra definición, lo voy a leer literalmente, porque cuando son conceptos hay que leer la lectura correspondiente. Dice, toda arquitectura es diseño
pero no todo diseño es arquitectura. ¿Ya? En este caso ustedes ya han llevado el curso de diseño, ¿ya? Y ahí se habla mucho de estos términos, pero luego hablamos de arquitectura. Entonces, si hablamos a nivel de quién abarca quién, en este caso, pues cuando nosotros hacemos una arquitectura de software, lo que estamos haciendo es un diseño. Pero cuando ocurre, nosotros hacemos un diseño, podría ser una arquitectura, pero no siempre. ¿Ya? En este caso nos vamos a concentrar en todo el concepto de arquitectura y vamos a utilizar muchos patrones a nivel de diseño. ¿Ya? Entonces es muy importante realizar esta arquitectura, cuando uno desarrolla un software. ¿Ya? Es muy importante, ¿ya? Porque a veces, repito, en cursos previos a veces nos enseñan mucho el aspecto de desarrollo de software y a veces directamente queremos programar. ¿Ya? En este caso se va a requerir, o es muy importante, realizar este tipo de diseños. Y eso involucra inclusive hasta hablar de costos. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver más adelante al respecto. Y vamos viendo es eso, la importancia de una arquitectura. Hay muchas razones por las cuales se debe realizar una arquitectura. Uno, ya defines la estructura y el comportamiento, ya lo tienes. Ya es igual que una casa tú no lo puedes. Pues vamos a utilizar ese ejemplo clásico que siempre se utiliza, por ejemplo, el diseño o la construcción de una casa. Una casa, pues, lo primero que necesito es un plano. Ese plano para nosotros, es una estructura, en este caso un diseño. Entonces lo mismo ocurre, en un software nosotros no podemos implementarlo sin tener, pues, los planos de cómo diseñar, en este caso la estructura y el comportamiento de ese software. ¿Ya? ¿Y qué hace esto? Mejora la comunicación, porque si tú tienes la estructura bien definida, pues sabes qué es lo que tienes que hacer, y también aparte está analizado, entendido todo lo que es la parte del negocio, pues es más sencillo el proceso de desarrollo. ¿Ya? Y se pueden tomar ciertos aspectos de decisiones que son muy importantes al momento de desarrollar software. Repito, no es de frente a codificar. En este curso vamos a ver todo lo que es arquitectura y diseño, con lo que vamos a tratar de que ese proceso de desarrollo de software se haga de forma correcta. Entonces ahí, por ejemplo, dice, tenemos costos y esfuerzos. ¿Por qué? Al momento de diseñar esta arquitectura, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Perdón, está el cómo, pero no el qué. Pero ya tenemos y nos permite eso, estimar costos y esfuerzos, cuántas personas vamos a necesitar, qué tecnología vamos a utilizar y demás cosas, ¿no? Entonces, y también esto no sale de la nada. Entonces, cuando se diseña una arquitectura, nace de los requisitos, ¿ya?, del usuario. Y hoy ahí se sobrepuso la imagen, disculpen, voy a corregirlo. Ok. Ya corregí gráfico. En este caso, los requisitos y contextos y la experiencia del arquitecto. Es muy importante, ¿por qué? Porque se requiere experiencia, se requiere el conocimiento previo de un arquitecto. ¿Ok? Muy bien, vamos desplazando. Bueno, ¿cuál es el rol del arquitecto? Pues el rol es uno responsable de todo el ciclo. Ya el ciclo de desarrollo de software, el ciclo de vida de desarrollo de software. Él es el responsable. Sobre sus hombros se carga todo este desarrollo. ¿Ya? ¿Y qué más tiene este arquitecto? Como lo comenté hace un momento, aquí en este curso van a aplicar todos los conocimientos vistos en los cursos previos. Ya se requiere programación, habilidades, en este caso habilidades de programación ya han llevado, y conocer todo el aspecto de tecnología. Ya aquí se engloba todo. Es un curso muy, muy interesante. Además, el arquitecto es el líder técnico. ¿Por qué? Porque aparte de dirigir, pues conoce todo el aspecto tecnológico, ¿ya? Y además conoce el dominio del negocio, ¿ya? Acá me puedo decir, pero profe, eso no vendría a ser si hablamos por ejemplo de la metodología Scrum, un Product Owner. Sí, pero el Product Owner conoce el negocio, él es, diremos, el dueño del negocio, pues se llama Product Owner. Conoce pues al detalle lo que se llama el negocio, pero se requiere alguien que esté al medio, que conoce el negocio y a la vez conoce la parte de tecnología y tiene que dirigir. Ese es el arquitecto. Fíjense. Y justamente está ahí, es el encargado de comunicar sus decisiones, porque está al medio, ¿no? Está entre, diremos, un Product Owner que conoce el negocio, o en este caso los stakeholders, y la propia
tecnología. Asegura que la construcción del sistema esté acorde a lo especificado. O sea, él se asegura, su chamba de él hasta cierto punto no es programar, pero si conoce programación es muy bueno y se asegura de lo que quiere el cliente se plasme en el software. Ya repito, es como un team lead, ya, el arquitecto. Entonces ahí va justo esa combinación, ya, porque es una combinación, diremos, bueno en tecnología y bueno conociendo el negocio. ¿Ya? Entonces, esa combinación, pues hablamos de una combinación equilibrada de habilidades, técnicas y no técnicas. Técnica en el sentido de conoce pues todo el core de negocio a nivel de tecnología y proceso de desarrollo de software, ¿ya? Y también conoce el core de negocio propio de la empresa que se va a automatizar. ¿Okay? Muy bien. Hay vistas y estructuras. Ya hay vistas estructuras. En este caso hablamos de sistemas modernos con frecuencia muy complejos. Actualmente los sistemas son bien grandes porque antes se hacían pequeños sistemas para ciertas áreas, unidades de una empresa. Pero lamentablemente o actualmente ya no es así. ¿Por qué ya no es así? Porque las organizaciones ya son más grandes y ahora quieren que todas sus áreas, unidades estén automatizadas, estén dentro de un sistema. Y se dan cuenta, es muy grande, una empresa, generalmente las empresas son bien grandes y aparte tienen muchas unidades y estas unidades pues tienen que estar automatizadas, ¿ya? Inclusive, no solo es que la organización ya tenga un software, porque generalmente en su momento se construye un software, pero esos softwares ya pueden tener, por ejemplo, 10, 15 años de antigüedad y requieren su actualización porque la tecnología va cambiando, las exigencias o necesidades de los clientes va cambiando y eso hace que esos software que estaban ahí, que ahora cuando ya pasaron 10, 15 años, por ejemplo, ya se les llama software legacy porque ya son muy antiguos, entonces requieren su actualización y esta actualización implica que tú hagas un proceso o un ciclo de vida de desarrollo para otros 15 o 20 años más o inclusive puede ser más. Entonces tienes que actualizar esos software o hacer un proceso de, bueno, sería una refactorización y otro sería pues el cambio total, ¿ya? El cambio total de esa tecnología. Muy bien, por eso hablamos que es muy complejo, ya no es sencillo. Antes sí era sencillo cuando era pues ciertas áreas automatizaban, pero ahora no, y es más complejo, ¿ya? Y ya hablamos a nivel de estructuras, ya no es una única estructura, ya hablamos de muchas estructuras, porque imagínense, voy a hacer la arquitectura, es igual que una casa, entonces es un plano, pero hay diferentes planos, ya no es solo un plano, por si acaso son como, dependiendo de lo que se vaya diseñando, y eso se conoce muy bien los arquitectos, hacen diferentes planos para cada tipo de estructura, en este caso un plano para el sistema eléctrico, un plano para el sistema, diremos, de tuberías, agua, luz, no sé. Inclusive ahora las empresas requieren su cableado, entonces se hace todo un plano para el sistema de cableado. Entonces se requiere varias estructuras o arquitecturas. Ya, en este caso hay que ver cuál es esa arquitectura que estamos diseñando. Ya repito, no es una única arquitectura, porque también, o en este caso un diseño, se puede hacer también de los procesos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, terminamos con esta parte, ahí hago un corte porque para que el video tampoco sea muy largo, voy a hacer parte 1 y parte 2 de la introducción. Muy bien, en este caso ahí está el claro ejemplo, ahí tienen, fíjense, si yo quiero hacer, pues tener un gráfico, una imagen, un diseño, llamémosle una vista del cuerpo humano, pues ahí está el sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema muscular, ahí está el esqueleto, entonces son diferentes diseños o vistas de una estructura. Lo mismo ocurre a nivel de una arquitectura, no es solo un único gráfico. Muy bien, por eso dice, una vista, que es la representación de un conjunto coherente de elementos arquitectónicos, pero específicamente de algo. Por ejemplo, aquí está el esqueleto humano, entonces esa es una vista de una estructura, que va a ser muy diferente a un sistema circulatorio, que también tiene su diseño, y tiene su propia estructura. Y en eso, es eso, una estructura, sigamos ya concretizando el concepto, perdón, es un conjunto de elementos, una relación de elementos, y ahí es justamente tener plasma, ¿ya?
Eso es. Una estructura es un conjunto de elementos en zip, ¿ya? Tanto a nivel de hardware y software, ¿ya? Entonces, ¿qué es eso? En esencia, una vista es una representación de una estructura. Esa es la vista actual de una estructura. Muy bien, pausamos aquí el video y hacemos otro video para no hacerla larga, porque si nos, por ejemplo, a mí no me gusta ver videos largos, bien cortos, inclusive va a ser 20 minutos, pero bueno, quedamos aquí. Muy bien, gracias y continuamos en un segundo video. Muchas gracias.